Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro streaming Lápices y Leyes. Hoy vamos a hablar de un tema clave en la historia argentina, como es la política educativa, y en especial de la famosa ley 1420. Claro, bueno, no estamos solas tampoco para hablar de esto, así que bueno, este programa lo hacemos en equipo, así que bueno, nada, ¿qué te parece si llamamos a nuestra compañera? Sí, dale, llamemos. Hola chicas, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están mirando y bueno, gracias por invitarme. Obvio, este proyecto lo hacemos juntas, así que aunque estemos a distancia, lo vamos a hacer. Así que, ¿qué piensan, chicas? La verdad es que la educación argentina es un tema que nos atraviesa a todos, así que yo creo que está bueno como para hablarlo. Tal cual, Has. Y además para empezar a hablar, podemos arrancar a meternos de lleno con la pregunta de qué trata la política educativa y qué tiene que ver con la educación. Sí, podemos definir a la política educativa como la ciencia política en sí, una disciplina social que se encarga de estudiar el fenómeno educativo y busca, a través de comprender sus problemáticas, implementar políticas, las cuales serían aquellas propuestas o acciones concretas que buscan generar algún efecto dentro del ámbito o dentro de algún aspecto específico del sistema educativo. Como lo llaman los autores Pedro y Puig, el resultado es la autoridad pública en el sector educativo. Este puede ser un gobierno, un consejero escolar, una autoridad pública educativa, entre otros ejemplos. O sea, en resumen, entonces la política educativa sería más como la aplicación de la ciencia política al estudio del sector educativo y, y por parte de las políticas educativas como una política pública que se dirigen a resolver cuestiones educativas. Bueno, Exactamente, así lo definen Pedro y Puig. Entonces, las políticas educativas serían aquellas decisiones que se toman desde sectores políticos y autoridad para resolver problemas educativos. No solo son decisiones, o por lo menos no son decisiones al azar o aisladas, podría decirse que la política educativa es como un programa con una coherencia interna, según un programa político que busca resolver cuestiones estructurales que se mantengan tanto en el mediano como en el largo plazo. claro, y estas políticas que se impulsan también tienen mucho que ver con el contexto sociocultural de cada época en la que buscan también ser implementadas, de cada momento histórico, social y económico. Y, y bueno, también como explica Delors, que las decisiones adoptadas son de carácter sociopolítico, porque también en su mayoría convergen hacia las demandas de las colectividades públicas, pero también muchas veces para las necesidades que tienen los gobiernos de la sociedad. ¿Y cómo funciona esto en Argentina? O sea, ¿hay políticas educativas o realmente funcionan? Claro, o sea, hay políticas educativas. Desde que comenzó el país, desde el que el país comenzó a consolidarse, ¿no? Y también se redactó la Constitución Nacional. Por ejemplo, una de las más conocidas fue la ley 1420, que bueno, fue un gran impacto hoy en día porque nada, sentó las bases de la educación en el país también. Claro, Has. Y estas políticas como la Ley 1420 están enmarcadas bajo la Constitución Nacional. Y los contenidos educativos de la Constitución se regulan a través de tres aspectos fundamentales, que son la consagración de la educación como un derecho de los habitantes, que eso es muy importante, porque ve la educación como un derecho, la distribución de atribuciones educativas entre la nación y las provincias, y con respecto a la formulación de las políticas a la provisión y a la provisión del servicio educativo, y la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Pero bueno, esto no siempre fue así. Antes de la Constitución Nacional o hasta que esto se consolidó fue muy diferente. Y bueno, en el siglo XIX la educación era un privilegio para algunos pocos, pero bueno, a fines de este siglo, con la llegada de los inmigrantes, era necesario como una integración de la población o que empiece a surgir un sentimiento de identidad nacional. Por esto es que surge la Ley de Educación Común, em, con el fin de la asimilación, la culturación, la preparación de los hijos de los extranjeros. Esta ley implicó que la escuela primaria sea gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos.
Entonces, esta ley fue como una política propuesta por el Estado y no por la población, ¿o no? Claro, porque el Estado también tenía sus intereses. A ver, se concebía la educación primaria como una educación moralizadora y civilizatoria en esa época, y esto formaría a ciudadanos que respondan a las filosofías y fines económicos de las élites y las políticas dominantes de la época. Creo que ahí está lo interesante también, porque la ley 1420 no surgió como un pedido directo de la sociedad, sino como también una estrategia del Estado como para poder consolidar el país. O sea, también pensemos que había una enorme ola inmigratoria y hacía falta también ordenar esa diversidad cultural. Claro, entonces la escuela se convierte en una herramienta política y social que no solo enseña lo que es leer y escribir, sino que también forma a ciudadanos bajo una misma identidad. Claro, y esto es lo que muchos autores destacan, como veníamos mencionando antes, que las políticas educativas no son neutrales, ya que siempre tienen un trasfondo ideológico y además responden a intereses y contextos particulares. Además, no nos podemos olvidar de que el debate sobre la enseñanza religiosa, también la ley estableció que la educación tenía que ser laica, lo cual también fue un cambio enorme para esa época porque generó unas discusiones fuertes con el tema de la iglesia también. Sí, eso llevó a conflictos diplomáticos con el Vaticano. Sí, pero al mismo tiempo marcó un hito en la escuela pública donde se consolidó como un espacio común para todos los niños y niñas, más allá de su origen, de su religión, de su condición social. O sea, se empezó a marcar esto de la inclusión. Y también fíjense que muchos de los principios de la ley 1420 también siguen vigentes hoy, ¿no? Tomando en cuenta también la obligatoriedad, la gratuidad y también la necesidad de la enseñanza. O sea que más que una simple ley fue el inicio de una política educativa de Estado, digamos, buscando dar, que trascendió a gobiernos, marcó un Claro. antes y un después en la historia del país. Tal cual. Y de ahí vemos cómo se articula lo que decíamos un poco al principio, que la política educativa es un programa de acción del Estado y busca dar respuestas a problemas económicos, sociales y culturales del momento. Y bueno, en definitiva, yo creo que la ley 1420 nos muestra también la política educativa, que no se reduce a decisiones técnicas. También es un campo de disputa, que también es donde también se juega menos que la construcción de la ciudadanía. Sí, tal cual, Has. Y en consonancia con esto también un buen ejemplo es la Ley Lainez, que también fue una política educativa, perdón, relevante de la época para tratar problemáticas de ese momento. ¿Por qué, Lu? ¿En qué consiste esa ley? Bueno, justamente esta ley ayudó a que se cumpla la ley 1420 porque centralizó la educación a nivel nacional, es decir, pasó la gestión de la parte educativa, dejó de ser parte de las provincias o una cuestión de las provincias, pasó a ser parte del Estado Nacional y permitió que el Estado cree escuelas en las provincias y se cumpla la cuestión de la gratuidad, es decir, que sean gratuitas, ya que las provincias esto no lo podían costear por sí mismas. O sea, fue una ley de auxilio económico también para las provincias en materia de educación. Y también un dato interesante es que el Estado abriría todo tipo de escuelas en las provincias que también lo soliciten, pero también para determinar la ubicación de estas escuelas y también se tiene en cuenta el porcentaje de los analfabetos, que bueno, también eh, que resulta en las listas de presentados por las provincias para recibir subvención del escolar, diría. Claro, y qué importante fue este tipo de políticas porque ayudaron a bajar lo que serían las tasas de analfabetismo y el desarrollo profesional junto a la ley de Avellaneda, que básicamente marcaron las bases de la sociedad argentina hasta el día de hoy en todos los niveles educativos. Claro, también esta fue otra gran política educativa que vino después de la ley 1420. O sea que también estuvo vinculada
con otras universidades, y que también en 1885 estableció las bases para el desarrollo de las universidades nacionales y también digamos que esta ley lo que aportó fue también un marco normativo, ¿no? Para los estatutos de las universidades y que éste tenga también que pasar por un poder ejecutivo. Claro, antes las universidades como que no tenían tanta relevancia para la formación y encima dependían de la iglesia. Sí, exactamente, Guada. Inclusive la Universidad de Córdoba, por ejemplo, tuvo una historia larguísima y desde 1613 había pasado a estar dirigida por los jesuitas a depender del Estado, pero principalmente, o sea, en sus inicios históricos dependía de la iglesia, de los jesuitas. Y la UBA se había fundado en 1821, pero con esta ley pasó a estar formalmente bajo el control nacional. Sí, bueno, y recién en 1852, sí, la formación universitaria comienza a tener también una relevancia para las élites cuando se empieza a formar el país como un Estado nacional, ¿no? Y bueno, comienza a despegarse lo que es la influencia de la iglesia, bueno, también, si bien la autonomía de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba son las únicas dos universidades que habían en aquella época, y bueno, ya se había comenzado a conformar en 1871, y la ley que, bueno, que comenzó con Nicolás Avellaneda marcó también un antes y un después del sistema universitario argentino. Bueno, algo muy interesante de lo que están contando es que esta ley, al igual que la 1420, surgió más o menos en un mismo contexto y bajo los mismos principios del Estado. Esta idea de consolidar la presencia de un Estado-nación a través de la educación controlada por el mismo Estado. Esta ley presupone la regulación y control de las universidades, como veníamos diciendo, pero respeta la autonomía y la libertad de las cátedras y sus facultades, que es algo muy interesante también. ¿Y cuál era la motivación tan grande por desarrollar la educación? En este caso es la universitaria, pero más allá igual de lo que hablamos anteriormente con la ley 1420. Bueno, el gobierno de la generación del 80 traía de Europa la influencia positivista y las ideas de la Ilustración. En esta época está en auge y crecimiento el desarrollo de la ciencia como forma de conocimiento del mundo y como la forma de llegar a la civilización, digamos, y a establecer el orden de la sociedad moderna. En este contexto, justamente, una élite ilustrada era necesaria para la construcción de una sociedad argentina civilizada y se pensaba la educación como una herramienta civilizatoria, que ya lo dijimos anteriormente, como pasó también con el establecimiento de la educación primaria. Bueno, las ciencias que más desarrollaron en esa época también fueron las relacionadas con la medicina, las matemáticas, la física, leyes y economía. Y ya en esta época fue un auge del positivismo científico, y también este tipo de formación respondía a los intereses de las élites, ya que también se formaban en su gran mayoría profesionales, ¿no? Liberales. Entonces, las universidades tenían libertad, pero el Estado definía mucho a la vez. Era como un modelo centralizado muy parecido al francés de Napoleón, donde la universidad se organizaba por facultades y cátedras y como que no tenía como mucha conexión entre sí. Sí, eso también se nota en el tipo de formación que también se promovía. O sea, el foco en las profesiones liberales, eh, sobre todo el derecho y medicina. También la universidad formaba profesionales para el Estado, o sea, más que investigadores o científicos. Claro. Y había como una especie de contradicción, ¿no? Porque Argentina era como un país agroexportador, pero las universidades medio que no se vinculaban con el campo ni con la producción. Sí, guau, totalmente. No existían carreras o agronómicas o técnicas fuertes. La universidad no se pensaba como parte del desarrollo productivo, sino más bien como un espacio de prestigio social, sobre todo para las élites urbanas y los sectores medios que querían por ahí ascender socialmente. Bueno, y recién con la Universidad Nacional de La Plata, en 19
en 1905, bueno, también se empieza a ver como un cambio, ¿no? Bueno, Joaquín González impulsa también una universidad más moderna, que también incluye esta investigación científica, una extensión universitaria y también vínculos con el sector agropecuario. Ay, no me salía. Ese modelo se inspiraba también más que en las universidades alemanas y estadounidenses y también marcó el camino hacia algo más, o sea, algo distinto, ¿no? Sí, ese proceso de cambio y tensión entre la autonomía, la participación estudiantil y el control estatal termina explotando en la reforma universitaria de 1918, que transforma completamente a la Universidad Pública de Argentina. Sí, exactamente, Guada. Pero bueno, en resumen, la ley Avellaneda fue como el primer intento de organizar un sistema universitario nacional y definió la estructura de las universidades y su relación con el Estado, pero también reflejó el modelo político y social de la época, que buscaba una educación pensada para las élites y el ascenso individual y no tanto para un desarrollo colectivo o de masas. Claro, pero bueno, fue el punto de partida de todo lo que vino después, ¿no? La expansión universitaria, la autonomía plena y la idea de la universidad pública como un derecho y también un espacio de transformación social, digamos. Sí, sí, totalmente, chicas. Bueno, creo que después de este recorrido podemos ver cómo la educación fue y sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Sí, y bueno, esto también nos deja pensando un poco en la actualidad y qué lugar puede ocupar hoy la educación dentro de las políticas educativas, ¿no? Claro, la verdad que bueno, fue, estuvo muy bueno hablar de este tema. Bueno, nada, llegamos al final de este streaming. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, en este viaje histórico de las políticas de educación argentina. Así que nada, les mando un beso a todos. Nos vemos.